Hijo mío, hija mía, hay un momento en el camino que todo caminante conoce. No es el momento de la caída. No es el momento del error. Es algo más silencioso y más peligroso que todo eso. Es el momento en que las piernas siguen moviéndose, pero el corazón quiere detenerse. Es el momento en que todavía estás en el camino, pero ya no estás seguro de para qué. Es el momento en que la fe no se ha roto del todo, pero el coraje se ha ido adelgazando sin que te dieras cuenta. Como una llama que sigue encendida pero que ya no calienta igual. A ese momento, hijo mío, le tengo un nombre. Lo llamo la prueba del corredor. No la prueba del inicio, cuando todo es nuevo y la emoción te sostiene. No la prueba del final, cuando ya puedes ver la llegada. La prueba del corredor. Ese espacio largo, silencioso, a veces oscuro, donde no ves de dónde vienes ni a dónde vas, y lo único que tienes es la decisión de seguir. Y hoy vengo a decirte algo que necesitas escuchar con todo lo que eres. No pierdas el coraje. No lo sueltes. No lo entierres. No lo cambies por resignación disfrazada de madurez. No lo confundas con el cansancio que sientes. El cansancio es del cuerpo. El coraje vive más adentro que el cansancio. No pierdas el coraje en el camino que lleva a mí, porque ese camino vale cada paso. Pero antes de seguir adelante, quiero detenerme un momento en esa palabra, corredor, porque no todos entienden lo que es vivir dentro de un corredor. Un corredor no es un campo abierto donde puedes ver el horizonte y orientarte por el sol. Un corredor tiene paredes, tiene techo, tiene una dirección, pero no siempre tiene luz suficiente para ver lo que hay adelante. En un corredor no puedes girar a la derecha ni a la izquierda porque las paredes no lo permiten. Solo puedes seguir recto o darte la vuelta. Y esa es exactamente la geometría de ciertas temporadas espirituales. Hay épocas en la vida donde el campo abierto desaparece y de repente te encuentras en un corredor. Donde las opciones se reducen. Donde la claridad de antes se vuelve niebla. Donde las cosas que antes te daban energía parecen no dar el mismo fruto. Donde oras y sientes que el techo es bajo. Donde lees y las palabras no aterrizan igual que antes. Y lo primero que piensa el ser humano en un corredor es que algo está mal, que fallé, que me desvié, que Dios se alejó, que esta oscuridad es consecuencia de algo que hice o dejé de hacer. Y yo quiero decirte hoy con toda claridad, no siempre es así. A veces el corredor no es un castigo. Es un pasaje. A veces el corredor no significa que te perdiste del camino. Significa que el camino te está llevando a través de algo que no se puede rodear. Que tiene que atravesarse. Que tiene que caminarse desde adentro, en la oscuridad, con un solo recurso disponible. La confianza en el que conoce el otro extremo del corredor. Ese soy yo. Yo conozco el otro extremo. Yo lo construí. Yo sé lo que hay al final de este pasaje que hoy se siente interminable. Y te digo desde ese conocimiento que ninguna circunstancia puede darte. Vale la pena seguir. No pierdas el coraje en el corredor. Quiero que sepas quién soy yo en ese camino. No soy el que te pone a prueba desde lejos para ver si eres suficientemente fuerte. No soy el que observa con los brazos cruzados esperando que demuestres tu valor. No soy el juez que califica tu resistencia. Yo soy el que camina contigo. Soy el que va a tu lado en el corredor oscuro. Soy el que sostiene cuando las rodillas quieren doblarse. Soy el que no se impacienta cuando caminas lento, porque sé que caminar lento en la dirección correcta siempre es mejor que correr rápido hacia ningún lugar. Y soy también el que domina los vientos. ¿Recuerdas cuando mis discípulos estaban en aquella barca, sacudidos por una tormenta que los llenó de terror, mientras yo dormía en la popa? ¿Recuerdas lo que pasó cuando me despertaron? No discutí con el viento. No negocié con las olas. No expliqué la situación meteorológica. Solo hablé. Y el viento obedeció. Y el mar se calmó. Y hubo una gran calma. Ese soy yo, el que es capaz de dominar los vientos. Y hoy te digo, los vientos que soplan en tu vida en este momento, esos que sacuden tu fe, esos que hacen ruido en tu mente, esos que te susurran que no tiene sentido seguir. Esos vientos también me obedecen a mí. No tienes que callarlos tú. No tienes que ser lo suficientemente fuerte para que no te afecten. Solo necesitas llamarme. Solo necesitas decirme, Señor, hay tormenta. Y yo haré lo que siempre he hecho, hablar. Y habrá calma. Pero quiero que entiendas algo sobre esa escena de la barca que muchos pasan por alto. Cuando los discípulos me despertaron, estaban aterrados.
Y yo les pregunté algo que a primera vista parece fuera de lugar. Les pregunté, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Y durante siglos esa pregunta ha sido interpretada como un reproche. Como si yo estuviera decepcionado de ellos. Como si su miedo fuera una falla moral que debían superar. Pero yo te digo hoy lo que realmente había en esa pregunta. No era reproche. Era invitación. ¿Por qué teméis? Era mi manera de decirles, miren lo que tienen. Miren quién está en la barca con ustedes. Miren que yo no me fui cuando llegó la tormenta. Miren que estoy aquí. Miren que el mismo que creó el mar también puede callarlo. ¿Por qué teméis, si yo estoy aquí? Y esa misma pregunta te la hago a ti hoy. No como reproche, como invitación. ¿Por qué has perdido el coraje, si yo estoy en tu barca? ¿Por qué sientes que el corredor es demasiado largo, si yo camino cada metro contigo? ¿Por qué crees que la tormenta tiene la última palabra, si la última palabra siempre ha sido mía? No te estoy pidiendo que finjas que no sientes miedo. El miedo es humano. Los discípulos sintieron miedo y yo los amaba profundamente. Lo que te estoy pidiendo es que en medio del miedo, no sueltes el coraje. Son cosas distintas. Puedes tener miedo y seguir caminando. Puedes sentir el viento en contra y seguir avanzando. Puedes estar en el corredor oscuro y seguir poniendo un pie delante del otro. Eso es el coraje, no la ausencia de miedo. La decisión de seguir a pesar del miedo, y esa decisión, tomada una y otra vez en los momentos más difíciles, es lo que construye una fe que ninguna tormenta puede destruir. Pero hay algo más que quiero hacer contigo. Algo más profundo que callar la tormenta de afuera. Quiero entrar en ti. Quiero descender hasta los rincones de tu conciencia donde viven esos pensamientos que no has podido sacar por tu propia fuerza. Esos pensamientos que regresan aunque los rechaces. Que se cuelan aunque cierres la puerta. Que se instalan en la madrugada cuando las defensas bajan y la mente queda expuesta a sí misma. Yo sé cuáles son. Sé los que te hacen dudar de tu valor. Los que te recuerdan todo lo que has fallado. Los que te convencen de que eres demasiado complicado para ser amado de verdad. Los que te pintan el futuro con los colores del miedo. Los que te dicen que ya es demasiado tarde, que ya eres demasiado viejo, que ya hiciste demasiado daño. Esos pensamientos no vinieron de mí. Y hoy vengo a eliminarlos. No a suprimirlos temporalmente. No a darte técnicas para manejarlos. A eliminarlos. Con la misma autoridad con la que hablé al viento. Con la misma calma soberana con la que las olas se aplanan cuando yo ordeno. Deja que entre. Deja que descienda hasta esos corredores internos que tú mismo evitas visitar porque duelen. Deja que mi presencia ocupe los espacios que el miedo y la vergüenza han habitado durante demasiado tiempo. Porque donde yo entro, no puede quedarse lo que no es de mí. La luz no negocia con la oscuridad. Simplemente llega, y la oscuridad desaparece. Así entraré yo en tu conciencia cuando me dejes. Sin pelea. Sin esfuerzo de tu parte. Solo con tu permiso. Y limpiaré. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con esos pensamientos que mencioné. Porque no llegaron solos. Y no son tuyos, aunque los hayas cargado tanto tiempo que ya se sientan parte de ti. Hay una voz que no soy yo. Una voz que conoce tus puntos débiles con una precisión que intimida. Que sabe exactamente cuándo hablar para causar el mayor daño posible. Que espera los momentos de cansancio, los momentos de silencio, los momentos en que estás solo y vulnerable, para instalar sus argumentos en el lugar donde deberían estar mis palabras. Y esa voz tiene una estrategia muy concreta. No te ataca con mentiras completamente inventadas porque serían fáciles de rechazar. Te ataca con medias verdades. Con verdades incompletas. Con hechos reales pero interpretados desde el ángulo más destructivo posible. Sí, fallaste. Eso es verdad. Pero la interpretación que te dan es que ese fallo te define. Y eso es mentira. Sí, hay cosas en tu historia que no puedes cambiar. Eso es verdad. Pero la interpretación que te dan es que esas cosas te condenan al mismo futuro. Y eso es mentira. Sí, hay personas que te hirieron. Eso es verdad. Pero la interpretación que te dan es que eso demuestra que no eres digno de ser amado. Y eso es la mentira más grande de todas. Yo vengo hoy a separar los hechos de las interpretaciones. Los hechos son lo que pasó. Las interpretaciones son el significado que se le da a lo que pasó. Y yo tengo el derecho, como el autor de tu historia,
de darte la interpretación correcta. Tu historia de fallos es la historia de alguien que intentó. Tu historia de pérdidas es la historia de alguien que amó. Tu historia de heridas es la historia de alguien que fue lo suficientemente valioso como para ser atacado. Porque el enemigo no pierde tiempo con los que no representan ninguna amenaza para su reino. El hecho de que hayas sido golpeado dice más de tu potencial que de tu debilidad. Así que cuando esa voz vuelva esta noche, cuando los pensamientos regresen en la madrugada con su argumento conocido, quiero que recuerdes lo que te dije hoy. Que no son tuyos. Que no vinieron de mí. Y que ya les di una orden que no pueden ignorar. Salgan. Y después de limpiar, voy a quedarme. No voy a pasar de visita. No voy a darte una experiencia hermosa que se desvanece con los días. Voy a sentarme en tu mesa. ¿Entiendes lo que significa eso? La mesa es el lugar de lo cotidiano. La mesa es donde ocurre la vida real, no la vida de los domingos. La mesa es donde comes, donde te sientas con cansancio al final del día, donde a veces estás solo y a veces estás rodeado de gente pero sintiéndote igualmente solo. Donde tomas las decisiones pequeñas que en realidad son las decisiones grandes. Donde procesas lo que viviste. Donde planeas lo que viene. Quiero estar ahí. No solo en los momentos de culto. No solo cuando tienes el ánimo elevado y las palabras fluyen fácil. En la mesa. En lo ordinario. En el martes por la tarde cuando no pasa nada extraordinario y sin embargo la vida está ocurriendo. Me sentaré contigo. Y en esa mesa te mostraré dos cosas que cambiarán la manera en que ves absolutamente todo. Te mostraré la paz. Y te mostraré el amor. Déjame detenerme en la mesa un momento más. Porque creo que hay algo que necesito decirte sobre lo que ocurre cuando yo me siento contigo en ese lugar. La mesa implica tiempo. No una visita relámpago. No una aparición gloriosa que dura lo que dura la emoción. Sentarse a la mesa implica quedarse. Implica compartir el espacio sin prisa. Implica presencia sostenida. El tipo de presencia que no necesita grandes palabras porque simplemente está. Y eso es lo que yo quiero ser en tu vida. No el Dios de los momentos cumbre solamente. No el Dios que aparece en las crisis y desaparece cuando la crisis pasa. El Dios de la mesa. El Dios del desayuno del lunes. El Dios del almuerzo del miércoles cuando el día se siente pesado y todavía quedan 3 días para el fin de semana. El Dios de la cena del viernes cuando estás cansado de la semana y no tienes palabras elegantes para orar. Ahí también estoy. Ahí también quiero estar. Y cuando aprendas a sentirme en la mesa ordinaria de tu vida, algo cambiará en tu relación conmigo. Dejarás de buscarme solo en los altares y empezarás a encontrarme en la cocina. Dejarás de esperar los momentos especiales para hablarme y empezarás a hablarme mientras lavas los platos, mientras manejas, mientras esperas en una fila, mientras respiras. Porque yo estoy en todo eso también. No solo en el monte. También en el valle. No solo en el templo. También en la mesa. No solo en el domingo. También en el martes. Siempre. En todo lugar. En todo momento. Sentado contigo. La paz que yo traigo no es la ausencia de problemas. No te prometo una vida sin tormenta. Ya lo viste en la barca. La tormenta existía. Era real. Los vientos eran reales. Las olas eran reales. La paz que yo traigo es algo que existe dentro de la tormenta. Es esa calma inexplicable que los que me conocen de verdad han experimentado en los momentos más difíciles de sus vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no tiene lógica desde afuera. Que hace que personas que deberían estar destrozadas estén de pie. Que hace que personas que deberían haber claudicado sigan caminando. Esa paz no la produce el mundo. El mundo no sabe fabricarla. El mundo puede darte anestesia. Puede darte distracción. Puede darte un alivio temporal que dura lo que dura la distracción. Pero paz real, paz profunda, paz que se queda cuando todo se mueve. Esa solo viene de mí. Y te la voy a mostrar en tu mesa. En tu vida cotidiana. En los espacios donde más la necesitas. Y junto a la paz. El amor. No el amor como concepto. No el amor como emoción que sube y baja. El amor como la realidad más sólida del universo. El amor que decidió buscarte antes de que tú supieras que necesitabas ser buscado.
El amor que no se agota con tus errores. El amor que no mide, que no lleva cuentas, que no pone condiciones. El amor que soy yo. Ese amor también te lo voy a mostrar en tu mesa. Hasta que lo veas con tanta claridad que ya no puedas dudar de él. Hasta que sea más real para ti que cualquier voz que alguna vez te haya dicho que no eres suficiente. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver directamente con el coraje que te pido que no pierdas. Hay una razón por la que el coraje se va adelgazando en el corredor. Y no siempre es la falta de fe. A veces es algo mucho más concreto. Es el aislamiento. Cuando una persona entra en el corredor oscuro, lo primero que hace la mayoría es aislarse. Porque el corredor produce vergüenza. Porque en nuestra cultura espiritual muchas veces se ha instalado la idea de que el cristiano maduro no debería estar en un corredor. Que la fe verdadera no pasa por ahí. Que si estás en la oscuridad es porque algo hiciste mal. Y entonces la persona que está en el corredor finge que no está. Sonríe el domingo. Dice que todo bien. Y por dentro se va apagando solo. Y yo quiero decirte hoy que ese aislamiento no viene de mí. Yo puse al ser humano en comunidad por una razón. No para que todos se vieran bien el domingo. Para que cuando uno cayera, hubiera otro que lo sostuviera. Para que cuando la llama de uno se adelgazara, el calor del otro la ayudara a mantenerse viva. No tienes que atravesar el corredor solo. Y no tienes que fingir que no estás en él. La honestidad sobre tu proceso no es debilidad espiritual. Es madurez. Es el reconocimiento de que eres humano, que el camino tiene corredores, y que pedir compañía en el corredor no te hace menos sino más. Yo mismo lo hice. En el jardín de Getsemaní, en la noche más oscura que cualquier ser humano haya enfrentado jamás, no me fui solo. Llevé a mis discípulos. Y les pedí que se quedaran despiertos conmigo. No porque los necesitara para superar lo que venía, sino porque en lo humano, la compañía importa. La presencia de otro cuerpo en la oscuridad dice algo que las palabras no pueden decir. No estás solo. Y eso, en el corredor, lo cambia todo. Y entonces, cuando la paz y el amor estén dentro de ti de esa manera, cuando ya no sean conceptos sino experiencias vivas, cuando los hayas recibido tan profundamente que hayan cambiado la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que ves a los demás. Entonces será el momento de salir, no con las armas del mundo, no con estrategias de poder, no con la fuerza del que quiere imponerse, sino con las armas más relucientes que existen. La paz y el amor. Esas son tus armas. No hacen ruido. No intimidan con volumen. No necesitan demostrar nada. Pero transforman todo lo que tocan. Porque la paz que llevas contigo crea espacio para que otros respiren cuando están ahogados. Y el amor que irradias llega a lugares donde ningún argumento puede entrar, donde ninguna lógica puede convencer, donde ningún sermón puede penetrar. El amor entra donde todo lo demás se queda afuera. Y esas armas son las que yo te pongo en las manos hoy. No para que las guardes. Para que las uses. Para que salgas con ellas a un mundo que las necesita con una urgencia que no siempre sabe nombrar, pero que se siente en cada rostro que has visto sufrir, en cada conversación donde alguien buscaba algo que no encontraba, en cada momento donde la oscuridad parecía ganar porque nadie llevaba luz. Tú llevas luz. Y quiero hablar de esa luz un momento más. Porque hay personas que creen que para llevar luz tienes que ser perfecto. Que tienes que haber superado todos tus procesos. Que tienes que estar en la cima antes de poder ayudar a alguien que está en el valle. Y eso no es lo que yo enseño. Las velas no se encienden entre sí porque una de ellas sea perfecta. Se encienden porque tienen fuego. Y el fuego se comparte sin perder nada. La vela que enciende a otra no se queda con menos llama. Se queda igual. Y hay dos luces donde antes había una. Así funciona lo que yo pongo en ti. No tienes que estar completamente sano para sanar a otros. No tienes que tener todas las respuestas para acompañar a alguien que no tiene ninguna. No tienes que haber salido del corredor para caminar junto a alguien que recién entró en el suyo. Lo que tienes que tener es lo que yo te doy en la mesa. Paz. Amor. Mi presencia contigo. Con eso es suficiente. Con eso ha sido suficiente desde el primer día. Y con eso saldrás a cambiar lo que yo te pida que cambies, en el orden que yo te lo indique, en el momento que yo haya preparado para cada encuentro.
Y esa luz tiene una dirección. Tiene un propósito. Tiene un diseño que no es tuyo ni mío solamente, sino nuestro. Porque desde antes que nacieras yo tenía un proyecto. No un plan genérico para la humanidad en abstracto. Un proyecto para ti. Específico. Con tu nombre. Con tus dones. Con tu historia, incluso con las partes de tu historia que creías que te descalificaban. Esas partes también están en el proyecto. Porque yo no trabajo a pesar de lo que has vivido. Trabajo con lo que has vivido. Lo que rompiste se convierte en mapa para ayudar a otros a no romperse. Lo que perdiste se convierte en compasión genuina hacia los que están perdiendo. Lo que superaste se convierte en voz de esperanza para los que todavía están en medio de la prueba. Nada se desperdicia en mi proyecto. Nada. Ve a cambiar al mundo según ese proyecto. No según el que el mundo te propone. No según el que el miedo te dicta. No según el que la opinión ajena diseñó para ti. Según el mío. El que escribí para ti antes de que existiera el tiempo. El que sigo escribiendo contigo en cada decisión, en cada paso, en cada momento en que eliges la paz sobre la ansiedad y el amor sobre el miedo. Ese proyecto no tiene versión de fracaso. Solo tiene versión de proceso. Y el proceso ya está en marcha. Antes de llegar al cierre, quiero decirte una última cosa sobre el proyecto. El proyecto no depende de que tú lo entiendas completamente para que funcione. Hay personas que se paralizan porque no ven el cuadro completo. Porque necesitan saber el paso 10 antes de dar el paso 1. Porque la incertidumbre del camino les genera tanta ansiedad que prefieren no moverse a moverse sin tener toda la información. Y yo entiendo eso. Diseñé la mente humana y sé cómo funciona. Sé que el cerebro busca patrones, busca predictibilidad, busca la seguridad de saber a dónde va antes de salir. Pero el proyecto que yo escribí para ti no puede ser descargado de una sola vez. No porque te lo quiera ocultar, sino porque la revelación progresiva es parte del diseño. Porque hay cosas que solo se ven caminando. Que no aparecen en el mapa antes de dar el paso. Que solo se descubren en el proceso de vivir con confianza en mí. Abraham no sabía a dónde iba cuando salió de Ur. Sabía quién lo enviaba. Y eso fue suficiente. Moisés no sabía cómo iba a cruzar el Mar Rojo cuando llegó a la orilla con el ejército detrás. Sabía quién estaba con él. Y eso fue suficiente. A ti también te digo hoy, no necesitas ver el paso 10. Solo necesitas confiar en el que ya lo vio, ya lo preparó, y ya colocó todo lo que necesitas encontrar en cada punto exacto del camino donde lo vas a necesitar. Da el paso 1. Con la paz que ya te di. Con el amor que ya te mostré. Con el coraje que hoy te pido que no pierdas. Da el paso 1. Y verás el paso 2 cuando llegues a él. Así que no pierdas el coraje, hijo mío. No en el corredor oscuro. No en la tormenta. No en la mesa ordinaria de los días difíciles. No en el momento de la duda ni en el momento del cansancio. No en el aislamiento que el proceso produce. No en la espera que el proyecto requiere. Yo domino los vientos. Yo limpio la conciencia. Yo entro en el alma. Yo me siento en tu mesa. Yo te muestro la paz y el amor. Yo camino contigo en el corredor. Yo conozco el otro extremo del pasaje. Y yo te envío al mundo con las armas más poderosas que existen. No pierdas el coraje. Porque el camino que lleva a mí, lleva también a todo lo que eres capaz de ser. Y ese todo, es mucho más de lo que todavía puedes imaginar. Hemos caminado juntos hoy por el corredor. Y si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoció lo que escuchó. Porque el corazón no aplaude lo que no le pertenece. Hemos hablado del coraje. De lo que significa mantenerse en el camino cuando el camino se oscurece. Hemos hablado de la tormenta y del que la domina. De los pensamientos que no son tuyos y de la autoridad con la que los desalojo. Hemos hablado de la mesa, del lugar cotidiano donde quiero vivir contigo, no solo en los altares sino en los martes. Hemos hablado de la paz que no depende de las circunstancias y del amor que no tiene condiciones. Y hemos hablado del proyecto, ese diseño específico con tu nombre, que no tiene versión de fracaso, solo versión de proceso. Y ahora, al final de todo este tiempo juntos, quiero preguntarte algo. ¿Qué corredor estás atravesando en este momento? No te lo pregunto para que me respondas con palabras. Te lo pregunto para que lo reconozcas.
para que dejes de fingir que no está, para que le pongas nombre adentro, en ese espacio donde solo tú y yo nos encontramos. Y una vez que lo hayas nombrado, entrégamelo. No te pido que lo resuelvas. No te pido que lo entiendas. Te pido que me lo entregues. Que abras las manos que lo han estado apretando tanto tiempo y lo dejes caer en las mías. Porque mis manos son lo suficientemente grandes para sostener todo lo que tú no puedes sostener solo. Y yo lo llevaré, no a ningún lado sin ti. Lo llevaré contigo, caminando a tu lado, en el corredor, en la tormenta, en la mesa, en cada paso del proyecto. Siempre, sin falta, sin cansarme, sin dejarte. No pierdas el coraje, hijo mío. El camino que lleva a mí nunca termina en la oscuridad. Siempre termina en luz. Amén.